La alarma de Carla sonó 3 veces antes de que su mano la encontrara a tientas. Con los ojos aún cerrados, repasó mentalmente su rutina. Café, ducha rápida, maquillaje discreto y el trayecto de 40 minutos hasta la productora. Llevaba apenas 3 meses en Buenos Aires y la ciudad todavía le resultaba un laberinto de calles ruidosas y prisas constantes, tan diferente a su Monterrey natal. Se incorporó lentamente, sintiendo el peso del cansancio acumulado tras semanas de adaptación. Su pequeño departamento en San Telmo, el único que pudo permitirse con sus ahorros, era un reflejo de su situación, provisional, algo caótico, lleno de cajas sin desempacar. La beca de guionista que había ganado en la prestigiosa productora Aguirre Films representaba su gran oportunidad, pero también significaba trabajar el triple para demostrar que una mexicana podía destacar en el competitivo mundo audiovisual argentino. Mientras sorbía su café, revisó los mensajes del grupo de trabajo. El proyecto de documental sobre artistas latinoamericanos estaba en su fase final y hoy celebrarían el cierre con una pequeña reunión. Suspiró. Estos eventos siempre la ponían nerviosa, especialmente cuando sabía que él estaría presente. Tomás Aguirre no era el típico jefe. A sus 40 y tantos años había construido un imperio cinematográfico respetado internacionalmente. Su nombre aparecía en festivales de cine, sus opiniones generaban tendencias y su presencia imponía un respeto inmediato. Carla lo había visto interactuar con celebridades como si fueran viejos amigos, negociar contratos millonarios por teléfono mientras tomaba mate y rechazar proyectos comerciales por falta de alma, como él decía. La oficina de Tomás ocupaba todo el piso superior del edificio de la productora en Palermo. Ventanales del piso al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Muebles de diseño italiano y premios discretamente exhibidos componían un espacio que gritaba éxito sin necesidad de ostentación. Su ropa siempre impecable, su cabello con canas prematuras perfectamente peinado y su forma de hablar, pausada pero certera, completaban la imagen de un hombre que controlaba cada aspecto de su vida. Carla pertenecía al otro extremo del espectro. Su escritorio compartido en la planta baja, las comidas rápidas entre correcciones de guión, las llamadas nocturnas a su madre para asegurarle que todo iba bien, aunque no siempre fuera cierto, y esa sensación constante de estar corriendo para alcanzar algo que se movía cada vez más rápido. 2 mundos separados por 5 pisos de distancia, pero que en la práctica parecían universos paralelos. El día transcurrió entre preparativos para la celebración. Cuando llegó la noche, el pequeño salón de eventos de la productora se llenó de risas, copas de vino y esa falsa camaradería que florece cuando el proyecto ha sido exitoso. Carla se mantuvo en un rincón, intercambiando algunas palabras con los compañeros más cercanos, evitando llamar la atención. Fue entonces cuando sintió una presencia a su lado. El perfume sutil pero distintivo le advirtió antes de que girara la cabeza. «La primera celebración siempre es la más incómoda, ¿no?», dijo Tomás con una media sonrisa, ofreciéndole una copa de champán. «Supongo que nunca me acostumbraré del todo», respondió ella, aceptando la bebida. La conversación fluyó con una facilidad que la sorprendió. Hablaron de cine mexicano, de directores de culto, de secuencias memorables. Por un momento, Carla olvidó quién era él y quién era ella. Simplemente eran 2 personas apasionadas por contar historias. La fiesta fue terminando gradualmente. Cuando Carla miró su reloj, ya pasaba la medianoche y una tormenta azotaba las ventanas con furia. «Parece que el clima conspira contra nosotros», comentó Tomás, mirando la lluvia torrencial. «¿Cómo piensas regresar a San Telmo con este diluvio?». Carla se mordió el labio. Los taxis serían imposibles de conseguir y el transporte público a esa hora era peligroso. «Vivo cerca de aquí», continuó él con naturalidad. «Tengo un cuarto de huéspedes que nunca uso. Puedes quedarte esta noche y mañana. Cuando amaine la tormenta regresas a casa». La propuesta quedó flotando entre ellos. Carla evaluó rápidamente sus opciones: una travesía peligrosa bajo la tormenta o aceptar la hospitalidad de su jefe. Algo en su interior le advertía sobre cruzar esa línea invisible, pero la lluvia arreciaba y el cansancio nublaba su juicio. «Te lo agradezco mucho»,
respondió finalmente. Prometo no ser una molestia. El departamento de Tomás resultó ser una espectacular cobertura en Puerto Madero. Minimalista, elegante, con vistas al río que ahora se agitaba bajo la tormenta. Le mostró el cuarto de huéspedes, le prestó una camiseta para dormir y le deseó buenas noches con una formalidad que la tranquilizó. Carla se acostó en la cama desconocida, escuchando la lluvia golpear contra los ventanales. El cansancio la venció rápidamente y se sumergió en un sueño profundo, sin sospechar que al despertar nada sería igual. La luz matutina la arrancó del sueño lentamente. Abrió los ojos, desorientada por un momento. Las sábanas eran diferentes, la habitación era diferente. Esta no era la habitación de huéspedes. Con un sobresalto se incorporó, notando que estaba en lo que parecía ser la habitación principal. Y allí, de pie junto a la puerta, completamente vestido y con una expresión inescrutable, estaba Tomás, observándola en silencio. Carla sintió que su corazón se detenía. La habitación principal, las sábanas de seda, la luz del amanecer filtrándose por los ventanales. ¿Cómo había llegado ahí? Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta, mientras Tomás permanecía inmóvil en el umbral de la puerta. «Buenos días», dijo él con voz neutra. «El desayuno está listo cuando quieras bajar». Se dio media vuelta y desapareció, dejándola sola con su confusión. Carla revisó rápidamente su cuerpo bajo las sábanas. Seguía con la camiseta prestada, aparentemente nada había sucedido. Pero entonces, ¿por qué estaba en esta habitación? ¿Habría caminado dormida? ¿O acaso él...? El miedo se mezcló con la vergüenza mientras se vestía apresuradamente. Bajó las escaleras con cautela, encontrando a Tomás en la cocina, preparando café como si fuera un día normal. Como si ella no hubiera despertado en su cama. «Tengo que irme», murmuró Carla, ignorando la taza que él le ofrecía. «Te puedo llevar. Voy saliendo también». «No, gracias. Tomaré un taxi». El viaje en el ascensor fue eterno. Silencio absoluto, miradas fijas en las puertas metálicas, una tensión que podía cortarse con cuchillo. Al despedirse en la entrada del edificio, él intentó decir algo, pero Carla ya se alejaba bajo la llovizna matutina. Durante las siguientes semanas, la oficina se convirtió en un campo minado. Carla evitaba cualquier espacio donde pudiera encontrarse a solas con Tomás. Las reuniones de equipo eran ejercicios de autocontrol. Mantenía su voz profesional mientras su estómago se retorcía cada vez que él entraba en la sala. Por su parte, Tomás se comportaba con absoluta normalidad, aunque sus ojos revelaban una tensión similar. La situación no pasó desapercibida para el resto del equipo. Los murmullos comenzaron a circular. Teorías sobre qué habría sucedido entre el jefe y la guionista mexicana. Algunos sonreían con malicia, otros la miraban con lástima. Una tarde, después de no poder concentrarse durante horas, Carla tomó una decisión. Escribió su carta de renuncia, la imprimió y caminó hacia la oficina de Tomás con determinación. Tocó 2 veces y entró sin esperar respuesta. «Necesito hablar contigo», dijo cerrando la puerta tras ella. Tomás levantó la mirada de su computadora, sus ojos traicionando un destello de sorpresa. «Te escucho». «Renuncio». Carla colocó el sobre en el escritorio. «Creo que es lo mejor para todos». Un silencio pesado se instaló entre ellos. Tomás tomó el sobre, pero no lo abrió. «¿Es por lo que pasó? ¿O por lo que crees que pasó? Da igual, no puedo seguir trabajando así». «Te estoy ofreciendo la dirección del nuevo documental», respondió él, ignorando la renuncia. «Es un proyecto importante, y creo que eres la persona indicada». Carla lo miró incrédula. ¿Una promoción? ¿Ahora? Era un intento de comprar su silencio, de manipularla. «No necesito tu lástima ni tu... compensación», escupió la palabra. «No es lástima, Carla, es reconocimiento a tu talento». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y una mujer de unos 50 años entró con una pila de documentos. Se detuvo al notar la tensión en el ambiente. «Perdón, no sabía que estaban en reunión», se disculpó mirando alternadamente a ambos. «No hay problema, Isabela», respondió Tomás. «¿Podrías darme unos minutos?» Cuando Isabela salió, Carla aprovechó para escapar también, murmurando una excusa.
No podía soportar más esa conversación. Corrió al baño y se encerró en un cubículo, intentando calmar su respiración agitada. Minutos después, alguien tocó suavemente la puerta. «¿Carla? Soy Isabela». La secretaria de Tomás la esperaba junto a los lavabos, su rostro una mezcla de preocupación y comprensión. Le ofreció un pañuelo que Carla no sabía que necesitaba hasta que sintió la humedad en sus mejillas. «Llevo 20 años trabajando con Tomás», dijo Isabela con voz suave. «Lo conozco mejor que nadie. No sé qué pasó entre ustedes, pero puedo ver tu dolor». «No pasó nada», respondió Carla automáticamente. «A veces lo que no pasa duele más que lo que sí ocurre». Isabela sonrió con tristeza. «Tomás es complicado. Tiene sus fantasmas como todos, pero no es un mal hombre». «¿Por qué me dices esto?» «Porque veo cómo te mira cuando cree que nadie lo nota. Y cómo lo miras tú también, a pesar del miedo». Carla se quedó sin palabras. ¿Tan obvia era? «Dale tiempo al tiempo», continuó Isabela. «Y date tiempo a ti misma. Las respuestas llegarán cuando estés lista para escucharlas». Esa tarde, Carla no entregó su renuncia. Tampoco aceptó la promoción. Simplemente continuó trabajando, intentando encontrar un equilibrio en ese nuevo territorio incierto. La mirada de Isabela la seguía ocasionalmente, como un faro silencioso en medio de la tormenta que era su confusión. Y en su mente, una pregunta persistía. ¿Qué había pasado realmente aquella noche de lluvia? El nuevo proyecto avanzaba con buen ritmo. Después de varias semanas de trabajo intenso, Carla había logrado establecer una rutina funcional que minimizaba sus encuentros a solas con Tomás. Las reuniones de equipo se habían vuelto menos tensas, aunque el recuerdo de aquella mañana seguía flotando entre ellos como un fantasma invisible. Una tarde lluviosa, Tomás convocó a una reunión urgente en su casa. El estreno del documental se había adelantado y necesitaban reajustar algunos detalles del montaje final. Carla consideró inventar una excusa, pero su profesionalismo pudo más que su incomodidad. No podía seguir huyendo para siempre. La cobertura de Tomás parecía diferente a la luz del día, menos intimidante, más hogareña. El equipo se distribuyó por la sala mientras Tomás conectaba su laptop al proyector. Carla se mantuvo al margen, estudiando discretamente el espacio que semanas atrás había abandonado con tanta prisa. Fue entonces cuando lo notó. En una estantería apartada, casi oculto entre libros, un portarretrato de madera oscura. La curiosidad pudo más que la prudencia, y aprovechando que todos estaban distraídos con los preparativos, Carla se acercó para observar mejor. El impacto fue inmediato. La fotografía mostraba a una mujer joven, de cabello oscuro y ojos grandes, sonriendo tímidamente a la cámara. Una mujer que podría haber sido su hermana gemela. La semejanza era tan perturbadora que Carla sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Era Elena, mi esposa». La voz de Tomás, justo detrás de ella, la sobresaltó. «Falleció hace 3 años». Carla no pudo articular palabra. Su mente procesaba a toda velocidad la información mientras las piezas comenzaban a encajar. La mirada de Tomás aquella mañana, su comportamiento extraño, la tensión constante. «Lo siento, no quería», balbuceó finalmente. «No te preocupes», respondió él con una sonrisa triste. «Vamos, la reunión va a comenzar». Durante las siguientes horas, Carla intentó concentrarse en el trabajo, pero su mente regresaba constantemente a esa fotografía. ¿Era por eso que Tomás la había contratado? ¿La veía a ella o veía a Elena cuando la miraba? La idea de ser un simple sustituto, un fantasma reencarnado, le provocaba una mezcla de repulsión y tristeza. La reunión se extendió hasta entrada la noche. Cuando el resto del equipo comenzó a marcharse, Carla se apresuró a recoger sus cosas. No quería quedarse a solas con Tomás nuevamente, pero él la interceptó antes de que pudiera escapar. «¿Podemos hablar un momento?», preguntó con voz neutra. «Sobre lo que viste hoy». Carla asintió, incapaz de negarse. Tomás la guió hasta la cocina, donde sirvió 2 tazas de té. El silencio se extendió mientras ambos buscaban las palabras adecuadas. «Supongo que ahora entiendes muchas cosas», comenzó él finalmente. «No estoy segura de entender nada», respondió ella con sinceridad. «Solo tengo preguntas. Cuando te vi por primera vez en la entrevista, fue impactante.
El parecido es asombroso. ¿Por eso me contrataste? La pregunta salió más agresiva de lo que pretendía. No, Tomás negó firmemente. Te contraté por tu talento. El guión que presentaste era brillante. El parecido fue una complicación inesperada. Carla jugueteó con su taza, procesando sus palabras. Parte de ella quería creerle, pero otra parte seguía desconfiando. ¿Y qué pasó aquella noche?, preguntó finalmente, enfrentando el tema que habían evitado durante semanas. Tomás suspiró, pasándose una mano por el cabello. «Tuviste una pesadilla», explicó. «Te escuché gritar y fui a ver qué pasaba. Estabas agitada, hablando dormida. Te tranquilicé y cuando te calmaste, me quedé dormido en la silla junto a la cama. En algún momento de la madrugada, debes haberte levantado y caminado hasta mi habitación, que estaba vacía. Te encontré allí por la mañana, dormida». La explicación sonaba plausible, pero dejaba cabos sueltos. ¿Por qué no le había dicho esto desde el principio? ¿Por qué dejarla marcharse así, confundida y asustada? ¿Por qué no me dijiste esto antes?, vocalizó su pensamiento. Porque cuando te vi allí, por un segundo pensé que era ella. La voz de Tomás se quebró ligeramente. Me asusté tanto como tú. No supe cómo reaccionar. Carla sintió una opresión en el pecho. La vulnerabilidad en la mirada de Tomás era real, pero también lo era su incomodidad. ¿Estaba siendo manipulada o realmente existía algo complejo, algo humano detrás de todo esto? Necesito tiempo para procesar todo esto, dijo finalmente poniéndose de pie. Espero que lo entiendas. Por supuesto, respondió él. Solo quería que supieras la verdad. Al salir del edificio, la noche fresca la recibió con una llovizna suave. Mientras esperaba un taxi, Carla no podía dejar de pensar en Elena, esa mujer desconocida que de alguna manera había entrado en su vida como una sombra. ¿Quién había sido realmente? ¿Cómo había muerto? Y lo más importante, ¿cuál era el papel de Tomás en toda esta historia? Una cosa estaba clara, ya no podía seguir fingiendo que nada pasaba. El misterio de Elena ahora era también su misterio, y no descansaría hasta conocer la verdad completa. La imagen de Elena se había instalado en la mente de Carla como una obsesión. Durante los días siguientes, intentó concentrarse en el trabajo, pero la curiosidad la carcomía por dentro. ¿Quién había sido realmente esta mujer que parecía su reflejo? ¿Cómo había muerto? Y sobre todo, ¿qué papel había jugado Tomás en su muerte? Aprovechando un día en que Tomás viajó a Montevideo para reunirse con posibles inversionistas, Carla comenzó su investigación. Con el pretexto de buscar referencias para el documental, pidió acceso a los archivos digitales de la productora. Isabela, quien parecía haberse convertido en su aliada silenciosa, le proporcionó la contraseña sin hacer preguntas, aunque su mirada revelaba que entendía perfectamente lo que Carla estaba buscando. Mientras navegaba por los archivos, encontró una carpeta titulada Personal TA. Dudó un momento, consciente de que estaba cruzando una línea, pero su necesidad de respuestas era más fuerte que su ética profesional. Dentro había decenas de subcarpetas organizadas por años. Abrió la que correspondía a 3 años atrás. Lo que encontró la dejó helada. Artículos periodísticos sobre la muerte de Elena Vidal, esposa del reconocido productor Tomás Aguirre. Según los reportes, Elena había caído por las escaleras de su casa durante un episodio de sonambulismo. Los artículos más sensacionalistas insinuaban negligencia por parte de Tomás, mencionando testigos que hablaban de discusiones frecuentes y el estado emocional inestable de Elena. Aguirre absuelto de toda responsabilidad en la muerte de su esposa, rezaba un titular más reciente. La investigación había concluido que fue un trágico accidente, pero los rumores nunca se disiparon completamente. Carla cerró la computadora, sintiéndose sucia y confundida. ¿Era posible que Tomás hubiera tenido algo que ver con la muerte de Elena? Y si fuera así, ¿qué significaba su parecido con ella? ¿Era una macabra coincidencia o algo más siniestro? Cuando Tomás regresó al día siguiente, Carla intentó actuar con normalidad, pero la tensión entre ellos había adquirido una nueva dimensión. Ya no era solo incomodidad o atracción reprimida. Ahora había miedo, desconfianza y una fascinación morbosa por parte de Carla.
Para su sorpresa, Tomás parecía haber decidido romper las barreras que él mismo había construido. Durante las reuniones buscaba su opinión, la invitaba a tomar café para discutir aspectos del proyecto, la trataba con una calidez que resultaba tan agradable como desconcertante. Una noche, mientras revisaban juntos el montaje final del documental, sus manos se rozaron accidentalmente al alcanzar el mismo documento. Ninguno de los dos retiró la mano de inmediato. El contacto duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que Carla sintiera un escalofrío recorrer su espalda. «Lo siento», murmuró Tomás, apartando finalmente la mano. «No pasa nada», respondió ella, sorprendida por la calidez que sentía dentro. El silencio que siguió era diferente a los anteriores. No estaba cargado de tensión incómoda, sino de una extraña intimidad, como si ambos reconocieran que algo estaba cambiando entre ellos. Las semanas siguientes trajeron más de estos momentos. Miradas sostenidas un segundo más de lo necesario, sonrisas compartidas ante chistes internos, conversaciones que se extendían hasta la madrugada mientras terminaban detalles del proyecto. Carla se descubrió pensando en Tomás constantemente, imaginando escenarios, fantaseando con posibilidades. Se sentía atraída hacia él con una fuerza que la asustaba y excitaba a partes iguales. Pero la sombra de Elena seguía presente, como un fantasma que se negaba a marcharse. Cada vez que Carla sentía que podía dejar atrás sus sospechas, recordaba los artículos, las preguntas sin respuesta, el inquietante parecido. Una noche, después de celebrar la finalización del montaje con un pequeño brindis en la oficina, Tomás le ofreció llevarla a casa. Esta vez, Carla aceptó sin titubear. El viaje transcurrió en un silencio cómodo, con la radio tocando suavemente una vieja canción de Soda Stereo. Cuando llegaron frente a su edificio, ninguno de los dos hizo ademán de despedirse. «Hay algo que necesito preguntarte», dijo finalmente Carla, reuniendo todo su valor. «Algo que me ha estado atormentando». Tomás la miró expectante, su rostro parcialmente iluminado por las luces de la calle. «¿La ves a ella cuando me miras?». La pregunta salió casi como un susurro. «¿Es por eso que me contrataste? ¿Por eso que ahora...?» No pudo terminar la frase. Tomás cerró los ojos un momento, como si la pregunta le hubiera causado un dolor físico. «Al principio», admitió con voz ronca, «al principio fue perturbador. El parecido es asombroso y me tomó desprevenido. Pero ahora...» Se giró para mirarla directamente a los ojos. «Ahora te veo a ti, Carla. Solo a ti, con tus diferencias, tus ideas, tu forma de ser tan distinta a la de ella. Y es a ti a quien deseo conocer mejor». La sinceridad en su voz era innegable. Carla sintió que algo se rompía dentro de ella, como un muro de hielo que comenzaba a derretirse. Por primera vez en semanas se permitió creer que tal vez, solo tal vez, esto podía ser real. «Buenas noches, Tomás», dijo suavemente, abriendo la puerta del auto. «Buenas noches, Carla», respondió él con una sonrisa que iluminó sus ojos cansados. Mientras subía las escaleras hasta su apartamento, Carla sentía una mezcla de alivio y confusión. Las palabras de Tomás parecían sinceras, pero ¿podía realmente confiar en él? ¿O estaba dejándose llevar por sentimientos que nublaban su juicio? La verdad sobre Elena seguía ahí fuera, esperando ser descubierta, y Carla estaba decidida a encontrarla, aunque temía que la respuesta pudiera destruir lo que fuera que estaban haciendo entre ellos. El documental fue un éxito rotundo. Las críticas elogiaban la sensibilidad con que trataba las historias de los artistas latinoamericanos, destacando especialmente la narrativa construida por Carla. La productora organizó una pequeña fiesta para celebrar, pero ella decidió no asistir. Necesitaba tiempo para pensar, para ordenar sus sentimientos cada vez más confusos hacia Tomás. Ese día, aprovechando que todos estarían en la celebración, Carla regresó a la oficina. Quería revisar una última vez los archivos de Elena. Algo en toda esta historia seguía sin encajar y no podría avanzar hasta descubrir qué era. La oficina estaba desierta, tal como esperaba. Se dirigió directamente al archivo físico, una pequeña habitación en el sótano donde guardaban documentos antiguos y material de referencia. Según Isabela,
Allí se conservaban también algunos efectos personales de Tomás que no habían sido digitalizados. Entre cajas de documentos y fotografías, encontró una pequeña caja de cartón etiquetada como HV. Diarios. El corazón le dio un vuelco. Los diarios personales de Elena. ¿Por qué Tomás los guardaría en la oficina y no en su casa? Con manos temblorosas, abrió la caja. Dentro había 3 cuadernos de tapa dura, cada uno correspondiente a un año diferente. Carla tomó el último, el que correspondía al año de la muerte de Elena. La letra era elegante pero irregular, a veces firme, otras temblorosa. Algunas páginas tenían manchas, como si lágrimas hubieran caído sobre ellas. Carla comenzó a leer, sintiendo que violaba algo íntimo y sagrado, pero incapaz de detenerse. Mayo 15. Otra vez las voces. Tomás dice que son imaginaciones mías, que nadie me está siguiendo. ¿Por qué no me cree? Los veo en todas partes, observándome, esperando. Mayo 23. El médico aumentó la medicación. Odio cómo me hace sentir, como si estuviera nadando en gelatina. Tomás insiste en que es necesario. Dice que me ama y quiere lo mejor para mí. Pero a veces pienso que solo quiere mantenerme callada. Junio 7. Descubrí su secreto. La carpeta estaba mal escondida. Ahora entiendo por qué me quiere fuera del camino. Tengo miedo. Si algo me pasa, él será el responsable. Carla cerró el diario, sintiendo un nudo en el estómago. ¿De qué secreto hablaba Elena? ¿Estaba realmente paranoica o había descubierto algo que la ponía en peligro? Las palabras parecían las de una mente perturbada, pero también podían ser las de una mujer, genuinamente asustada. Escuchó un ruido en el piso superior. Alguien había entrado a la oficina. Rápidamente guardó los diarios en la caja y la colocó exactamente donde la había encontrado. Salió del archivo sigilosamente y subió las escaleras, esperando poder escabullirse sin ser vista. Pero al llegar al pasillo principal, se encontró cara a cara con Tomás. ¿Carla? Su expresión pasó de la sorpresa a la sospecha. ¿Qué haces aquí a esta hora? Pensé que estarías en la fiesta. Yo... ¿Olvidé unos documentos?, improvisó ella señalando vagamente hacia su escritorio. Pensé en aprovechar la tranquilidad para adelantar algo de trabajo. La mirada de Tomás se endureció. Por un momento terrible, Carla pensó que él sabía exactamente dónde había estado y qué había estado leyendo. ¿Encontraste lo que buscabas?, preguntó con voz neutra. Sí, mintió ella. Ya me iba. Se dirigió hacia la salida, sintiendo la mirada de Tomás clavada en su espalda. No dijo nada más. No intentó detenerla. Ese silencio fue más aterrador que cualquier acusación. Esa noche, Carla no pudo dormir. Las palabras de Elena se mezclaban con sus propios pensamientos, creando una telaraña de dudas y miedo. ¿Estaba enamorándose de un hombre peligroso? ¿O estaba dejando que su imaginación, alimentada por las divagaciones de una mujer posiblemente perturbada, la alejara de algo genuino? Al día siguiente, Tomás no fue a la oficina. Tampoco contestó sus mensajes ni llamadas. El distanciamiento fue tan repentino como doloroso. Carla se sumergió en el trabajo, intentando no pensar en lo que podría estar pasando por la mente de él. 3 días después, cuando ya pensaba que nunca más volverían a hablar, Isabela se acercó a su escritorio con expresión grave. Tomás quiere verte en su oficina. Ahora, el corazón de Carla se aceleró. La despediría, la confrontaría sobre los diarios. Caminó hacia la oficina con piernas temblorosas, preparándose para lo peor. Tomás estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a la puerta. No se giró cuando ella entró. «Leíste sus diarios, ¿verdad?». Su voz sonaba cansada, derrotada. Carla consideró mentir, pero ya no tenía sentido. «Sí», admitió. «Lo siento, no debí...». «No, no debiste», la interrumpió él girándose finalmente. «Pero entiendo por qué lo hiciste». El silencio que siguió era pesado, cargado de preguntas no formuladas. «¿Quieres saber si la maté?», preguntó Tomás con amargura. «¿Si la empujé por las escaleras? ¿Es eso lo que has estado pensando?». «Yo no soy un asesino, Carla», continuó él, su voz quebrándose ligeramente. «Amaba a Elena,
Hice todo lo que pude por ella, pero había cosas que ni siquiera yo podía controlar. La sinceridad en su mirada era desgarradora. Carla quería creerle, pero los diarios, las sospechas, el misterio que rodeaba toda esta situación... «Vete», dijo finalmente Tomás. «Tómate unos días libres. Ambos necesitamos espacio para pensar». Carla asintió y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. «Quiero creer en ti», dijo con voz suave. «De verdad quiero hacerlo». Al salir de la oficina, se encontró con Isabela esperándola en el pasillo. Sin decir palabra, la secretaria le entregó un pequeño pendrive. «Quizás esto te ayude a entender», murmuró antes de alejarse. Esa noche, sola en su departamento, Carla conectó el pendrive a su laptop. Contenía una carpeta titulada Elena, Registros Médicos. Dentro había decenas de videos caseros, grabaciones íntimas de una época que Carla nunca conoció, pero que ahora sentía dolorosamente cercana. Con el corazón en la garganta, hizo clic en el primer archivo y la imagen de Elena, su rostro tan similar al suyo, apareció en la pantalla. El primer video mostraba a Elena sentada en un sillón, mirando directamente a la cámara. Estaba más delgada que en la fotografía, con ojeras marcadas y el cabello recogido sin mucho cuidado. A pesar del evidente cansancio, su belleza seguía siendo impactante. «Hoy es 10 de abril», comenzó Elena con voz suave. «El doctor Méndez sugirió que grabara estos videos como parte de mi terapia. Dice que hablar de lo que siento puede ayudarme a ordenar mis pensamientos». Carla contuvo la respiración. Era extraño, casi sobrenatural, ver a esa mujer tan parecida a ella hablar directamente a la cámara, como si estuviera enviándole un mensaje a través del tiempo. «El diagnóstico fue claro esta vez», continuó Elena. «Trastorno bipolar tipo I con episodios psicóticos. Suena tan formal cuando lo dicen así, pero para mí es como vivir en una casa con habitaciones que cambian de lugar cuando no estás mirando». En el siguiente video, Elena aparecía en la terraza de la cobertura. Vestía una bata de seda y fumaba un cigarrillo con manos temblorosas. Tomás encontró otro especialista en Estados Unidos. Dice que este nuevo tratamiento podría funcionar mejor. Siempre está buscando soluciones, siempre creyendo que hay una salida. A veces lo odio por eso, por no aceptar que estoy rota por dentro. Carla pasó al siguiente archivo. Era una grabación diferente, esta vez hecha por alguien más. Mostraba a Elena en un estado de agitación extrema, caminando en círculos por la sala, gritando sobre personas que la vigilaban desde edificios vecinos. «Están ahí. Puedo verlos. ¿Por qué no me crees?». Elena lloraba desesperadamente mientras Tomás intentaba calmarla. «No hay nadie observándote, mi amor». La voz de Tomás sonaba agotada, pero paciente. «Es la enfermedad hablando. ¿Recuerdas lo que dijo el doctor? Tenemos que diferenciar lo real de las alucinaciones». Lo que siguió partió el corazón de Carla. Elena se derrumbó en el suelo, sollozando incontrolablemente mientras Tomás la abrazaba, meciéndola como a una niña, susurrándole palabras de consuelo. Archivo tras archivo, Carla fue testigo del deterioro progresivo de Elena. Días buenos, donde sonreía y hablaba de proyectos futuros, seguidos por episodios oscuros de paranoia y depresión profunda. Y siempre Tomás a su lado, agotado pero presente, intentando mantener a flote a una mujer que parecía determinada a hundirse. En uno de los últimos videos, Elena hablaba directamente a la cámara nuevamente, esta vez con una calma inquietante. «Sé que Tomás guarda estos videos como evidencia», dijo con una sonrisa triste. «Cree que no lo sé, pero lo entiendo. Necesita protegerse. La gente no entiende lo que es vivir con alguien como yo. Es un hombre bueno, el mejor que he conocido. Ha sacrificado tanto por mí, y yo solo le he dado dolor y preocupaciones». Hizo una pausa, sus ojos llenándose de lágrimas. «A veces pienso que estaría mejor sin mí. Todos estarían mejor sin mí. Las voces me lo dicen también, y por una vez creo que tienen razón». El último archivo era diferente. No mostraba a Elena sino a Tomás, sentado solo en lo que parecía ser su oficina en casa. Tenía el rostro desencajado, los ojos rojos de quien ha llorado por horas. «Esta será la última grabación», dijo con voz rota. «Elena se ha ido. Encontraron su cuerpo esta mañana al pie de las escaleras del edificio de su madre. Dejó una nota.
diciendo que me liberaba de mi promesa de cuidarla siempre. Tomás se quebró por completo, ocultando el rostro entre las manos. Cuando volvió a mirar a la cámara, sus ojos reflejaban un dolor tan profundo que Carla sintió como si la atravesara. «Hice todo lo que pude», susurró. «Consultamos a los mejores especialistas, probamos todos los tratamientos, pero ella estaba cansada de luchar, y yo no supe ver cuán profundo era su dolor». La pantalla se volvió negra. El último archivo había terminado, pero Carla permaneció inmóvil frente a la computadora, con las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Todo lo que había sospechado, todo lo que había temido, se desmoronaba frente a esta nueva verdad. Tomás no era un asesino. Era un hombre que había amado profundamente a una mujer enferma, que había luchado junto a ella contra demonios que finalmente resultaron ser demasiado poderosos. Los diarios de Elena ahora adquirían un nuevo significado. No eran las notas de una mujer atemorizada por su esposo, sino los escritos de alguien atrapada en los laberintos de su propia mente, alternando entre momentos de lucidez y episodios de paranoia incontrolable. Carla se sintió avergonzada por haber dudado de él, por haber creído que era capaz de lastimar a alguien que claramente había amado con devoción. La culpa la consumía, mezclada con una profunda compasión por todo lo que Tomás había sufrido. Y entonces entendió por qué la había contratado, por qué se había asustado aquella mañana al verla en su cama. No era simple atracción lo que había visto en sus ojos, era miedo. Miedo de estar proyectando, de estar buscando inconscientemente reemplazar lo que había perdido. Carla cerró la laptop y miró por la ventana. La noche cubría Buenos Aires con su manto de luces titilantes. En algún lugar de esa ciudad, Tomás Aguirre estaba solo con sus recuerdos, con la sombra de una mujer que se parecía demasiado a ella. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había descubierto. Tiempo para entender sus propios sentimientos, para separar lo que sentía por Tomás de la turbulenta historia que acababa de conocer. Y sobre todo, necesitaba decidir si estaba dispuesta a entrar en la vida de un hombre marcado por tanto dolor, sabiendo que cada vez que la mirara, vería también el fantasma de un amor perdido. 3 semanas pasaron sin que Carla pisara la productora. Pidió un permiso especial por asuntos personales que Tomás aprobó sin preguntas. Necesitaba distancia, aire fresco, tiempo para pensar. Pasó unos días en Montevideo, caminando por la Rambla, observando el mar, intentando aclarar sus pensamientos. Las imágenes de Elena la perseguían en sueños. Su rostro tan similar, su sonrisa triste, sus ojos llenos de sombras, pero también recordaba a Tomás, su dolor genuino, su devoción inquebrantable hasta el final. No era el monstruo que había imaginado, sino un hombre que había amado intensamente y perdido todo. Una mañana, sentada en un pequeño café frente al puerto, Carla tomó una decisión. No podía seguir huyendo. Tenía que enfrentar sus sentimientos, aclarar las cosas con Tomás y decidir si había un futuro posible o si el fantasma de Elena siempre estaría entre ellos. Esa tarde, tomó el primer ferry de regreso a Buenos Aires. No avisó a nadie de su llegada. Quería sorprender a Tomás, verlo sin el escudo que siempre mantenía en la oficina. La noche había caído cuando el taxi la dejó frente al edificio de Puerto Madero. El portero la reconoció y la dejó subir sin anunciarla, asumiendo que era esperada. Carla subió en el ascensor con el corazón latiendo aceleradamente. No sabía exactamente qué iba a decir, solo que necesitaba verlo. Cuando la puerta del ascensor se abrió directamente en el penthouse, Carla dudó un momento antes de tocar el timbre. ¿Y si él no quería verla? ¿Y si había interpretado todo mal? Antes de que pudiera arrepentirse, la puerta se abrió. Tomás apareció con el cabello despeinado y una taza de café en la mano. La sorpresa en su rostro fue evidente. «Carla», murmuró, como si no pudiera creer lo que veía en sus ojos. «Hola», respondió ella con voz suave. «Espero no estar molestando». «No, para nada». Se hizo a un lado para dejarla pasar. «No sabía que habías vuelto a la ciudad». «Llegué hace unas horas», explicó mientras entraba al apartamento que tantos secretos guardaba. «Necesitaba hablar contigo».
Tomás la guió hasta la sala de estar, el mismo lugar donde semanas atrás habían tenido aquella tensa conversación. Todo parecía igual, pero algo fundamental había cambiado. Ya no había secretos entre ellos. Vi los videos, dijo Carla directamente, sin rodeos. Isabela me dio el pendrive. La expresión de Tomás se tornó seria, pero no sorprendida. Probablemente sabía lo que Isabela había hecho. Ya veo, respondió dejando su taza sobre la mesa. ¿Y qué piensas ahora? Pienso que te juzgué mal. La sinceridad en su voz era absoluta. Pensé cosas horribles de ti, y estaba equivocada. Tomás suspiró profundamente, como si un peso invisible se levantara de sus hombros. No te culpo, dijo con voz queda. Las apariencias, los rumores. Entiendo por qué sospechaste. Pero debí confiar en ti, insistió Carla. Debí darte el beneficio de la duda. Un silencio cómodo se instaló entre ellos. No era el silencio tenso de antes, sino un silencio lleno de posibilidades, de comprensión mutua. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo finalmente Carla. Lo que quieras. El proyecto que me ofreciste sobre hacer un documental basado en la vida de artistas con trastornos mentales, era por ella, ¿verdad? Tomás asintió lentamente. Quería contar su historia, de alguna manera. Elena era una fotógrafa brillante antes de que la enfermedad la consumiera. Quería que el mundo conociera su talento, no solo su tragedia. Es un hermoso homenaje, murmuró Carla. Pero nunca encontré la forma correcta de hacerlo, continuó él, hasta que apareciste tú. La implicación de sus palabras flotó entre ellos. No era solo por el parecido físico, era algo más profundo, una sensibilidad compartida, una forma similar de ver el mundo. Me gustaría ayudarte a contar su historia, ofreció Carla, si aún quieres hacerlo. Los ojos de Tomás se iluminaron con una mezcla de sorpresa y gratitud. ¿Lo harías? Después de todo, precisamente por todo, interrumpió ella. Creo que ahora puedo entender mejor quién era Elena, y creo que su historia merece ser contada con honestidad y respeto. Tomás se acercó, y por primera vez desde que se conocían, tomó sus manos entre las suyas. No había nada romántico en el gesto, solo un profundo agradecimiento. Gracias, dijo simplemente. Carla sonrió, apretando ligeramente sus manos. ¿Por dónde empezamos? Esa noche hablaron durante horas. Tomás le mostró las fotografías de Elena, le contó cómo se habían conocido en un festival de cine en París, cómo había sido su vida antes de que la enfermedad comenzara a manifestarse. Le habló de los momentos felices, no solo de la tragedia final. Cuando Carla finalmente se despidió, pasada la medianoche, algo nuevo había nacido entre ellos. No era amor, al menos no todavía. Era algo más fundamental: respeto, comprensión y la promesa de un nuevo comienzo. Nos vemos mañana en la oficina, dijo Tomás mientras la acompañaba hasta el ascensor. Hasta mañana, respondió ella con una sonrisa serena. Mientras bajaba hasta la planta baja, Carla sintió una extraña paz invadirla. El fantasma de Elena seguiría presente en sus vidas, pero ya no como una sombra amenazante, sino como un recuerdo que merecía ser honrado. Y tal vez, solo tal vez, había espacio para algo nuevo, algo que no estuviera construido sobre el dolor del pasado, sino sobre la aceptación y el perdón. Buenos Aires brillaba bajo la luz de la luna mientras Carla caminaba hacia la parada de taxis. Por primera vez desde que había llegado a esta ciudad, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Trabajar juntos en el nuevo proyecto les brindó un propósito compartido. Ya no era solo un documental sobre artistas con trastornos mentales, se había transformado en algo más íntimo, una película sobre Elena, su vida, su arte y su lucha. Carla propuso enfocarlo desde una perspectiva humana, no como un caso clínico o una tragedia, sino como la historia de una mujer talentosa que intentó vivir plenamente a pesar de los demonios que la acechaban. Día tras día, Tomás le compartía aspectos de la vida de Elena que no aparecían en los videos. Le mostró sus fotografías, composiciones brillantes que captaban la fragilidad humana con una sensibilidad extraordinaria, y le contó anécdotas de sus buenos momentos. Poco a poco,
Elena dejó de ser un fantasma aterrador para convertirse en una persona real, compleja, llena de contradicciones y belleza. La dinámica entre Carla y Tomás evolucionó naturalmente. La tensión inicial dio paso a una cómoda camaradería y eventualmente a algo más profundo. No necesitaban nombrar lo que estaba creciendo entre ellos. Ambos lo sentían, pero respetaban el ritmo lento con que se desarrollaba. Una tarde, mientras revisaban antiguas fotografías en el departamento de Tomás, Carla encontró una imagen particularmente conmovedora. Elena sonriendo ampliamente frente a una cascada, con el cabello mojado y los ojos brillantes de felicidad. «Esta es mi favorita», dijo Tomás, observando la foto por encima del hombro de Carla. Fue durante un viaje a Iguazú, 6 meses antes de su primer episodio severo, uno de los últimos momentos de felicidad pura que tuvimos. Carla sintió su cercanía, el calor de su respiración contra su cuello. No se apartó. «Debe haber sido difícil ver cómo la enfermedad transformaba a la persona que amabas», murmuró. «Lo más difícil fue la impotencia», respondió él, su voz un susurro cerca de su oído. Ver cómo se desvanecía día a día y no poder hacer nada para detenerlo. Cuando Carla se giró para mirarlo, sus rostros quedaron a centímetros de distancia. No hubo vacilación esta vez. El beso fue suave, cargado de ternura y comprensión mutua. No era un beso nacido de la pasión impulsiva, sino de algo más profundo, el reconocimiento de dos almas que habían atravesado sus propios infiernos y ahora se encontraban en un lugar de paz. Esa noche, Carla no regresó a su departamento. Durmieron abrazados, sin prisa, como si tuvieran todo el tiempo del mundo para descubrirse mutuamente. No hubo fantasmas entre ellos, solo dos personas encontrando consuelo y esperanza en los brazos del otro. Los meses siguientes fueron de trabajo intenso y descubrimientos personales. El guión tomaba forma, al igual que su relación. Con el tiempo, Carla comenzó a dejar algunas de sus pertenencias en el departamento de Tomás. Un cepillo de dientes primero, luego ropa, libros, hasta que un día se dio cuenta de que prácticamente vivía allí. «¿Te mudarías oficialmente?», preguntó Tomás una mañana mientras desayunaban en la terraza. «Este lugar es demasiado grande para una persona». Carla sonrió, pero también sintió un momento de duda. «¿No te preocupa, ya sabes, el parecido? ¿Vernos juntos cada día?» Tomás tomó su mano con firmeza. «Elena siempre será parte de mi historia», dijo con seriedad. «No puedo ni quiero borrarla. Pero lo que siento por ti es completamente diferente. Te amo por quien eres, Carla, no por a quien me recuerdas». La sinceridad en sus ojos disipó cualquier duda. Esa noche, mientras empacaba algunas cosas en su antiguo departamento, Carla encontró el pendrive con los videos de Elena. Lo guardó cuidadosamente entre sus pertenencias. No para revivirlos o torturarse con ellos, sino como un recordatorio de que el amor verdadero no idealiza ni olvida, sino que acepta la complejidad humana en todas sus formas. La convivencia trajo sus propios desafíos. Tomás, acostumbrado a vivir solo durante años, a veces necesitaba espacio. Carla, por su parte, traía consigo hábitos y rutinas que chocaban ocasionalmente con las de él. Pero encontraron un ritmo propio, un equilibrio donde cada uno respetaba las cicatrices y necesidades del otro. El documental, que eventualmente se transformó en un guión para un largometraje, evolucionó de manera similar. No era una historia romantizada ni un melodrama trágico, sino un relato honesto sobre el amor, la enfermedad mental y la resiliencia humana. Carla puso su corazón en cada página, honrando la memoria de Elena mientras creaba algo nuevo y auténtico. Cuando finalmente terminaron el primer borrador, lo celebraron con una pequeña cena en casa. No invitaron a nadie más. Era su momento, su logro compartido. «Por Elena», brindó Tomás, levantando su copa. «Y por ti, por darle voz a su historia. Por nosotros», añadió Carla, «por encontrar belleza después del dolor». Esa noche, acurrucados en el sofá, Tomás le contó un sueño recurrente que había tenido durante años después de la muerte de Elena. En él, ella aparecía sonriente, tranquila, diciéndole que siguiera adelante, que encontrara felicidad nuevamente. «Durante mucho tiempo pensé que era mi culpa hablándome,
inventando permiso para no sentirme tan culpable, confesó. Pero ahora creo que tal vez era simplemente mi corazón diciéndome que merecía una segunda oportunidad. Carla apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo la profunda paz que viene después de una larga batalla. No habían borrado el pasado ni pretendían hacerlo. Habían aprendido a vivir con él, a integrarlo en su presente sin permitir que definiera su futuro. El amor que había florecido entre ellos no era perfecto ni idealizado. Era humano, con todas sus complicaciones y contradicciones. Y precisamente por eso era verdadero. La primavera porteña había llegado con una explosión de colores y aromas. Un año había pasado desde que Carla y Tomás comenzaron a vivir juntos. Un año de crecimiento, desafíos y momentos de profunda felicidad. El guión sobre Elena, titulado finalmente La luz entre sombras, había sido producido como un largometraje independiente y ahora estaba listo para su estreno en el Festival de Cine Latinoamericano. Carla observaba su reflejo en el espejo mientras terminaba de arreglarse para la gran noche. Llevaba un vestido azul medianoche que contrastaba con su piel olivácea y un maquillaje sencillo que resaltaba sus ojos oscuros. Su cabello, ahora más corto que cuando llegó a Buenos Aires, enmarcaba un rostro que había ganado serenidad y confianza durante este tiempo. «Te ves hermosa», dijo Tomás desde la puerta de la habitación, ya vestido con un elegante traje negro. «Y tú muy guapo», respondió ella con una sonrisa, ajustando el nudo de su corbata. «¿Nervioso?» «Extrañamente no», confesó él. «Sea cual sea la reacción del público, ya hemos logrado lo que queríamos, contar su historia con honestidad». El camino hasta el Teatro San Martín, donde se realizaría la proyección, transcurrió en un cómodo silencio. Ambos estaban sumidos en sus propios pensamientos, conscientes de lo significativa que era esta noche. No solo presentarían al mundo la historia de Elena, sino que también marcaría un año de su relación, un año de haber transformado el dolor en algo hermoso y significativo. El vestíbulo del teatro bullía de actividad. Críticos, productores, directores y actores conversaban animadamente, creando ese ambiente eléctrico tan característico de los festivales de cine. Varios se acercaron a saludar a Tomás, felicitándolo por su regreso a la producción de contenido más personal después de años dedicado a proyectos comerciales. «Y ella es Carla Andrade, la guionista», la presentaba Tomás con orgullo. Sin ella, esta película no existiría. Carla aceptaba los saludos y felicitaciones con una mezcla de humildad y satisfacción. Había recorrido un largo camino desde aquella joven insegura que llegó a Buenos Aires con una beca y muchos sueños. Ahora su nombre aparecía en los créditos como guionista principal de un largometraje que ya generaba expectativas en el circuito independiente. Cuando las luces del teatro comenzaron a parpadear, anunciando que la función estaba por comenzar, Tomás tomó la mano de Carla y la apretó suavemente. «Pase lo que pase, recuerda que esto ya es un triunfo», susurró. Se acomodaron en sus asientos mientras la sala se oscurecía. La pantalla se iluminó con el título de la película sobre un fondo de fotografías difuminadas. Las primeras escenas mostraban a una joven fotógrafa capturando imágenes de personas en situación de calle, buscando la dignidad en medio de la marginación. A medida que la historia avanzaba, retratando el florecimiento del amor entre la fotógrafa y un productor de documentales, y luego la aparición gradual de los síntomas de su enfermedad, Carla sentía un nudo en la garganta. No era solo la historia de Elena, era también, en cierta forma, su propia historia de encuentro con el dolor ajeno y la posibilidad de sanación. La sala entera parecía contener la respiración durante las escenas más intensas, los episodios psicóticos, la desesperación del hombre que intenta comprender lo incomprensible, la lucidez intermitente de la mujer que se da cuenta de que se está perdiendo a sí misma. No habían suavizado nada, no habían romantizado la enfermedad mental ni la habían demonizado. Simplemente la habían mostrado en toda su complejidad humana. Cuando finalmente aparecieron los créditos, hubo un momento de silencio absoluto antes de que estallaran los aplausos. Gente que ni siquiera conocía a Elena se había conmovido con su historia. Habían logrado lo que parecía imposible, transformar una tragedia personal
en una obra de arte que resonaba con verdad universal. La recepción posterior fue un torbellino de felicitaciones, preguntas, ofertas de distribución y críticas entusiastas. Honesta, valiente, conmovedora, eran las palabras que más se repetían. Un crítico particularmente respetado se acercó a Carla mientras Tomás conversaba con unos distribuidores. «Has logrado algo extraordinario», le dijo. «Mostrar la enfermedad mental sin sensacionalismos ni melodramas. ¿Cómo lo conseguiste?» «Intentando ver a la persona, no a la enfermedad», respondió Carla con sencillez, «y teniendo el privilegio de trabajar con alguien que amó a esa persona profundamente». Horas después, cuando finalmente pudieron escapar del bullicio y regresar a casa, un cansancio placentero los invadió. Sin molestarse en encender todas las luces, se quitaron los zapatos y se sentaron en el suelo de la sala, apoyados contra el sofá, con 2 copas de vino y los restos de la adrenalina aún corriendo por sus venas. «¿Te conté que soñé con Elena anoche?», dijo Tomás después de un largo silencio. «No», respondió Carla girándose para mirarlo. «¿Qué soñaste?» «Estaba sentada en esa silla», señaló hacia el rincón de la sala. Sonreía. No dijo nada, solo sonreía. Carla apoyó su cabeza en el hombro de Tomás. «Creo que estaría orgullosa», murmuró, «de la película, de ti, de cómo has seguido adelante sin olvidarla». Tomás la miró entonces, con esa intensidad que aún la estremecía, igual que aquel primer día en la oficina. Pero ahora la mirada no escondía secretos ni dolor inconfesable. Era una mirada clara, presente, que la veía a ella, solo a ella. «Te amo», dijo simplemente. «Y yo a ti», respondió Carla con una sonrisa. Afuera, Buenos Aires continuaba su vida nocturna bajo un cielo estrellado. Dentro, en el apartamento que una vez había estado lleno de fantasmas y ahora rebosaba de nuevos recuerdos, 2 personas que habían aprendido a amar después del dolor se sostenían mutuamente, agradecidos por la segunda oportunidad que la vida les había regalado. Y en algún lugar, quizás solo en sus corazones, Elena sonreía, libre al fin. Hola, queridos espectadores. Si esta historia de amor, pérdida y redención entre Carla y Tomás ha tocado tu corazón, no dudes en dejar tu like y compartir este video con aquellos que también aprecian las historias profundas y emotivas. Cada personaje, cada situación nos recuerda que el amor verdadero no idealiza, sino que acepta la complejidad humana en todas sus formas. Me encantaría saber de qué país nos estás viendo y qué parte de la historia te conmovió más. ¿Te identificaste con la lucha de Carla para entender a Tomás? ¿O quizás con el proceso de sanación que ambos experimentaron juntos? Suscríbete al canal para más historias que exploran las profundidades del corazón humano y no te pierdas nuestras próximas publicaciones. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo estas historias con el mundo.